Son las 7 de la mañana, 5 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a primera hora aquí en Noticias RCN. Hoy modificamos la mesa ancha para el sofá ancha porque estamos un poquito más adelante en el tiempo. Nuestro invitado de hoy es el senador presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, expresidente del Congreso. Doctor Cepeda, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Marisa, Julio, muchísimas gracias por esta invitación a Mesa Ancha. Es un gusto estar aquí con tantos televidentes. Y Julio, bienvenido. Hola Marisa, también. bienvenido, senador. Miren, hoy nuevamente vamos a estar hablando del tema de emergencia económica que está vigente en este momento. El gobierno ya está haciendo un recaudo de impuestos, pero en las últimas horas llegó ya un mensaje de todo el Consejo Gremial en conjunto pidiendo que se tumbe la emergencia económica. Hay una ponencia en donde hay unas medidas cautelares que podría suspender la aplicación de eso, pero pues parece que en la Corte esto se enredó por cuenta de varias recusaciones. Pero además de eso, en el Congreso de la República hoy se va a dar por fin el debate de control político a la emergencia, senador. Así es, yo soy cositante a este debate encabezado por el senador Motoa, y realmente es un contrasentido lo que pretende el gobierno nacional. Pues la Constitución es clara, aquí no hay hecho sobreviniente ni hay calamidad. ¿Cómo va a ser un hecho sobreviniente la crónica de una muerte anunciada de esa reforma tributaria? Sí. Que desde todos los puntos cardinales varios senadores de las comisiones económicas expresamos que no había ambiente para una reforma tributaria. Además, uno no entiende el gobierno nacional. Quiere 16 billones. Además, ¿cómo declarar una emergencia si 16 billones es apenas el 3% del presupuesto general de la nación? ¿Y cómo la quiere si no ejecuta el presupuesto? ¿Sabe cuántos recursos se dejaron de ejecutar en el año pasado, 2025? 64 billones de pesos, de los cuales 28 billones son inversión. Hombre, ¿qué se hace con 28 millones? Escuelas, carreteras, etcétera, vías terciarias. Y quiero decirle aquí a los televidentes y a ustedes, Marisa y Julio, es la peor ejecución de los últimos 22 años en Colombia. Sí. Entonces, de un lado no ejecutan, sí, y de otro lado quieren 16 billones para no hablar, y si quieres hablamos ahorita de esa opacidad en una emisión de TES de 23 billones de pesos. Hablemos ahorita de eso, senador, pero quiero preguntarle a Julio otro tema que digamos se asocia también mucho a esto y que ha sido muy polémico en los últimos días. A mí realmente me parece un poco impresentable, muy difícil de explicar, y es esa contratación además masiva. Es decir, si estamos en un momento de emergencia económica en donde no hay plata en las arcas del Estado, como es que además a menos de 5 días, porque es que la ley de garantías arranca este sábado, tenemos una contratación de, yo creo que llevamos a más o menos en una cuenta de unos de 8.000 a 10.000 funcionarios. Ayer se conocieron los de la UNP, los del Ministerio de Trabajo, los de Colpensiones. No se entiende desde ningún punto de vista si el país y el Estado colombiano, como dice el propio presidente de la República, está al borde de la quiebra, ¿no? Ellos siempre hablan de esa posibilidad casi apocalíptica de un default insistentemente para presionar la aprobación o que pase la emergencia económica en la Corte Constitucional. Pues no se entiende cómo un país que está en esa precariedad financiera pues está realizando este tipo de gastos justo antes de la entrada en vigencia de la ley de garantía, ni hablar, por ejemplo, de la compra de los aviones Gripen, por más de que no se paguen inmediatamente, pues estamos hablando de 16 billones de pesos. Un país que está al borde de la quiebra no compra aviones Gripen, primero se salva de la quiebra y luego piensa en inversiones de ese calado. Entonces, todos esos elementos los llevan a pensar a uno de que es una fabricación, de que es una elaboración jurídica, esto de la emergencia económica para justificar unas medidas justo antes de las elecciones, que tienen más bien como propósito financiar una estrategia que tiene como objetivo principal lo electoral. No es, como señalaba el senador Cepeda, no estamos hablando de un decreto legal, la emergencia económica, porque no es sobreviniente, no es una emergencia en realidad, pero tampoco es conveniente, Marisa. Pues es que tan no es sobreviniente que es que eso se genera después de que se cayera la reforma tributaria en el Congreso de la República. Es decir, las cuentas de que le faltaba plata al Estado vienen desde hace mucho rato. ¿Cuántas veces hemos hablado en este espacio de la mesa ancha, desde hace no meses, desde hace años ya, de las dificultades financieras del Estado colombiano, y ahora dice el presidente Petro es que de un momento a otro tenemos enormes dificultades financieras? Claramente no lo es, pero además desde el punto de vista económico, un impuesto al patrimonio, que yo creo que eso es lo más grave, del 5% en los tramos de patrimonio más alto, es que expulsa el capital de Colombia.
Lo mismo pasa con los impuestos relacionados con las regiones, como el de alcohol y a los cigarrillos, que induce a más contrabando. Son todos inconvenientes desde el punto de vista económico y claramente ilegales desde el punto de vista jurídico. Entonces, senador, se están gastando la plata en unas contrataciones a última hora. No hay ejecución del Estado, pero ahora sí expliquémosle para nuestros televidentes, para esas familias que nos están viendo allá, ¿qué es lo de los test? ¿Por qué es que preocupa tanto? Porque eso de los test suena por allá muy lejos, pero realmente nos toca a todos. Primero, en abono a lo que Julio expresó, aquí se le ven las orejas al lobo, en el sentido de que todo esto tiene fines electorales. Ganar elecciones con politiquería, comprando conciencias, así se grave a los colombianos, así se desprecie la descentralización, porque le está haciendo daño a las regiones con ese IVA al consumo de licores y cigarrillos, porque ese es un impuesto regional, ese 5% actual. Al subir al 19%, lo que se genera es un gran hueco de contrabando y se deterioran las finanzas de las regiones. Y ese deterioro de las finanzas de las regiones golpea a todos los ciudadanos. 23 billones. Mire, cuando hay una subasta de test, son deuda pública, siempre hay una subasta. Subasta es abierta a ver al mejor postor. No. Esto fue un tema amarrado en el sentido de que a dedo se vendieron esos 23 billones de pesos a unas tasas supremamente altas. Pero déjame volver a ese desbordamiento del gasto. Es que el gasto en este gobierno se ha incrementado en promedio en 38 billones de pesos anuales, mientras la inversión crece en solo 4. Si necesita 16 billones, solo hay que recortar el gasto y en vez de un disparo de 38 billones, que sean 21 billones. No es menor que se han contratado hay casi 200.000 órdenes de prestación de servicios, la mayoría inoficiosa, solo buscando pues un resultado electoral, pero no se va a poder. Aquí le digo a los colombianos que somos más los que creemos en la democracia, los que creemos en la separación de poderes, los que creemos en las libertades de la gente y por supuesto estoy seguro que los colombianos van a salir a la Junta, a las urnas a derrotar este sistema político. Quiero cerrar este tema para poder pasar a un tema político que es muy puntual, con algo que quizás yéndonos por ese tema, por esto de lo del hilo conductor, de que todo es en medio de una época electoral que podría tener mucha incidencia en los comicios de este año y que también despierta mucha alerta, y es ese decreto que designaría, no sé si se puede decir así, pero a las empresas de mensajería casi que como unos bancos, Julio. Muy cortito, expliquémosle a la gente eso qué significa y por qué es que también hay tantas alertas alrededor de eso, incluso del Banco de la República. Estamos hablando ya no de uno, sino de dos medidas en un lapso de tiempo muy corto que benefician fundamentalmente a las bandas criminales, a los lavadores de activos del país. Uno, el asunto de incrementar durísimo los impuestos al alcohol y al cigarrillo, que estimula el contrabando y facilita el lavado. El otro, el que mencionas, Maritza, cuando se abre una brecha en el sector financiero para que empresas que no tienen, digamos, la capacidad de vigilar que los activos que reciben, la plata que reciben... Claro, estas empresas no tienen la vigilancia de la superintendencia. No, ni tienen los mecanismos de SARLAF, que son los mecanismos de verificar que la plata que recibe un banco no provenga del lavado de activos, pues se abre un boquete al sistema financiero, ¿no? Se flexibilizan las condiciones para abrir una cuenta de ahorros a través de un operador postal, que son empresas muy buenas, muy serias, muy responsables, pero no son bancos. Y ahí se abre un boquete al sistema financiero para que entren platas derivadas del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal y que se laven o se legalicen a través del sistema financiero. Esto es muy grave y de nuevo uno se sorprende cómo en un lapso de tiempo tan corto, dos medidas cuyos principales beneficiarios son las mafias del país. Para cerrar este tema, claro que sí estamos en un estado de emergencia económica, pero no el estado de excepción, sino de tantas medidas que está tomando en materia de Hacienda y de presupuesto del Gobierno Nacional. Ahora sí, muy puntual, el tema político que se movió muchísimo ayer, pues tengo que aprovechar que aquí está el presidente del Congreso y es lo que está pasando con esos partidos de la oposición. Por un lado el Partido Conservador sí, pero por el otro lado también ayer esa fractura profundísima en el Centro Democrático, María Fernanda Cabal pidiendo la decisión. Aquí, senador, hablamos de todos los temas del día. ¿Cómo vio usted eso? Muy bien, no, pues preocupa
la división del centro derecha, sin duda, mientras la izquierda está pues unida alrededor de el comunista Iván Cepeda, pues aquí el centro derecha todavía anda fracturado. Pero les voy a decir una cosa, les voy a decir a los colombianos, a ti Marisa, Julio. Sí, porque además tenemos aquí al presidente del Partido Conservador. Se va a ¿no? lograr, Partido de oposición. pero se va a lograr esa unión. Uno, hay una consulta popular de 9 candidatos, ahí va a quedar uno solo. Y por supuesto hay otros partidos políticos que conversamos. Y pues en esa primera vuelta yo creo que no va a haber más de 2 y 2 candidatos del centro derecha, quizás 2 de la izquierda, uno descollante, otros Sí. de El Partido menor Conservador va a impacto. tener finalmente candidatos, es precandidato en este momento, pero no sabemos si va a tener candidato o no. Lo hemos intentado, Sí. intentado en ocasiones. Yo Sí. había pedido que en el mes de octubre hubiese candidato, eso de alguna manera se bloqueó pues en el directorio nacional. Asumí el 15 de diciembre, tratamos de buscar un mecanismo idóneo para ello y hoy digamos que el directorio está dividido casi que por mitades, pero seguimos trabajando, pero vamos a tener una participación muy activa en ello. Bueno, Y quiero sí. decirle a los colombianos, aquí estamos erguidos, y como lo dije ahorita, Marisa, en defensa de la democracia colombiana. No se va a poder Sí. que se queden aquí en Colombia como en Venezuela por 25 años. Eso no lo vamos a permitir. Bueno, pues senador, muchísimas gracias, Julio. Me quedé con la respuesta suya, pero pues usted sabe que entramos tardecito a la mesa ancha, así que se me acabó el tiempo. Luz, usted tiene más noticias.